Hola, estamos en una nueva entrevista del Observatorio de Política Internacional del CEPI. Hoy vamos a entrevistar a Melina Morales Sumay, quien nos va a contar un poco de Francia. La vamos a entrevistar con Mariana Polisi. Hola, Melina, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenas ¿Todo tardes. bien? Buenas Bueno, tardes. estamos Dale, hoy con sí. Francia, sí. Sí. Bien, nada, Eh, ¿nos querés contar un poco quién es el actual presidente, a qué partido pertenece? ¿O por qué elegiste el país? ¿Por qué ¿Por qué elegiste el Francia? país? bueno, dale. Bueno, en principio, el presidente es Macron, que pertenece al partido En Marcha, En Marche. Y bueno, elegí el caso francés porque el tema de la extrema derecha en Francia es algo que me llama mucho la atención y me atrae mucho, sobre todo las ideas que tienen, por lo que abogan, con lo cual es una cuestión que me llama mucho la atención. Y Francia además, bueno, me gusta mucho. Te gusta mucho. Bien, ¿nos querés contar un poco qué postura tuvo el presidente frente al coronavirus? Bueno, en un principio, como sabemos, en el tema europeo en general, hubo una reacción tardía para el tema de el cierre de fronteras, darse cuenta de la letalidad de este virus, con lo cual, bueno, cuando ya empezaron a cerrarse las fronteras, Macron tuvo una postura bastante firme en las conferencias de prensa que él fue dando, se lo veía bastante serio con la cuestión, daba conferencias de prensa bastante largas, una hora y pico, hablando básicamente él solo y de una manera bastante rígida, con una postura fuerte con el tema del coronavirus. Él más que todo se guió por el tema de que no quería que ninguna empresa cerrara en Francia, que nadie se viese afectado por el coronavirus, pero bueno, como sabemos, sí o sí la economía europea y del mundo en general se vio bastante afectada e incluso la popularidad del presidente bajó en 18 puntos, si no me equivoco, pero bueno, bajó bastante. ¿Por qué, Actual, por qué crees que bajó? y el tema del corona, o sea, ya de por sí, Macron no venía con una popularidad muy alta. De este año también estuvo el tema de la reforma previsional que se vio, el año pasado ya había empezado con el tema de las protestas que se sucedieron durante meses, y en febrero estaba el tema de la reforma previsional que se había aprobado en una de los sectores, y bueno, eso había bajado mucho la popularidad de Macron, el tema también de los chalecos amarillos, y bueno, con el tema del COVID se fue sucediendo cada vez más, se fue acelerando lo que sería la respuesta del presidente frente al COVID, y se encontró con que de una semana a la otra cada vez iba bajando más el porcentaje de apoyo al presidente, siendo que hoy en día tiene un 36% de apoyo nada más de cómo está manejando la crisis, lo cual es muy bajo, digamos. Sí, Ya que hablas sí, la verdad. de estas revueltas y de estas protestas que hubo en Francia, ¿lo puedes vincular de alguna manera a la resolución de estos nacionalismos, o por ejemplo de la derecha de Marine Le Pen, con el estallido de los chalecos amarillos? Sí, bueno, el tema de la extrema derecha en Francia es algo que cada vez viene siendo más fuerte. De hecho, bueno, en el 2017 vimos que la competencia, la segunda vuelta de las elecciones en Francia fueron entre Macron y Marine Le Pen. Sí. La extrema derecha en Francia es algo que viene subiendo, viene acrecentándose cada vez más, y ya, bueno, hoy en día una cosa interesante que pasó con el partido del Frente Nacional fue que el Frente Nacional cambió su nombre para poder romper con el pasado, con el pasado, digamos, que era, el partido era tildado de antisemita, de anti-inmigración, porque, bueno, es un partido de extrema derecha, como sabemos, el tema de la inmigración es algo muy fuerte en el discurso de Marine Le Pen. Digamos, Marine Le Pen mostró una postura bastante rígida con ciertos temas, como el tema de la migración. Una de las cosas que propuso en este tema fue la entrada o el ingreso de nada más de 10.000 extranjeros al año, Claro, con lo cual es muy poco realmente, se muestra muy negativa frente a
a la llegada de la inmigración, porque ¿qué pasa con Marine Le Pen? ¿O qué pasa con el partido del Frente Nacional en sí? Es que se muestran como un partido del pueblo en el cual piensan que lo que viene de afuera, o el extranjero, el inmigrante que puede venir de afuera, puede ser una competencia muy fuerte, con lo cual el tema de la inmigración más la globalización es algo que, una combinación que ellos están en contra, se muestran en contra porque se muestran a favor de los sectores más bajos de la población, los sectores más desfavorecidos, los marginados, con lo cual el tema de la inmigración, ellos en el discurso político de Marine Le Pen es algo bastante importante, queriendo restringirlo a una cantidad muy baja, siendo que al año entran de entre 50.000 a 100.000 extranjeros, y ella lo quiere reducir a 10.000. Pero bueno, en las elecciones del 2017 vimos que Marine Le Pen se encontró frente a frente con Macron, por más que realmente llama la atención que un partido de extrema derecha pueda llegar a este nivel, a una competencia electoral, pero esto se debió en parte a que a la mala gestión que tuvo, por ejemplo, François Hollande, es el del Partido Socialista, pertenecía, y bueno, tuvo una gestión desastrosa, con lo cual, bueno, esto fue un punto desde el socialismo bastante importante, y de parte de lo que venía siendo la derecha, digamos, los casos de corrupción con Nicolás Sarkozy, con lo cual esto fue dando camino a que vaya avanzando cada vez más. Y vos que nos contás que se autodenominan representantes del pueblo, ¿quiénes son los que efectivamente los votan a este partido de Marine Le Pen? Son básicamente los sectores rurales, es donde tienen más llegada, los sectores que por ahí son los más desfavorecidos, los que son los más bajos recursos, es en los lugares donde más tiene apoyo, digamos. Pero la verdad que es una cuestión bastante interesante el tema de la extrema derecha en Francia. Y una consulta, ¿cuál sería la postura de, por ejemplo, Marine Le Pen respecto al manejo de la crisis del COVID en Francia? Porque si sabemos que Macron priorizó de alguna manera la economía francesa, ¿qué cuestionamientos le plantea a esta líder al manejo del gobierno por parte? No, algunas cosas no te escuché muy bien. Claro, pero ¿cuál sería la postura de, por ejemplo, Marine Le Pen respecto al manejo de la crisis del COVID por parte del gobierno? Sí, no, la verdad es que lo critica bastante, más que todo porque hay sectores que se ven desfavorecidos con no poder ir a trabajar, y hay muchos trabajadores que ni siquiera tienen papeles, están en situaciones irregulares en Francia, entonces, con lo cual se ven totalmente afectados con la situación de la pandemia, y bueno, ellas siempre se muestran digamos, como en sintonía con los sectores más bajos, que son los que más se vieron afectados en realidad con la crisis del COVID. Que puede ser que, bueno, estén en una situación más de informalidad, o bueno, se vean totalmente afectados, digamos, con lo cual sí tuvo una crítica importante a Macron. ¿Y vos cómo lo ves? No, seguís ahí. No, que decía, analizando Francia, ¿cómo lo ves el manejo de la crisis? ¿Estuvo correcto? Como en el caso de Italia se generaron algunas demoras. ¿Cómo lo ves? Bueno, en el tema de Francia, hasta hoy en día vimos, creo que fue la semana pasada, vi una noticia en la cual ya los franceses estaban todos en barcitos ensimismados uno con el otro, ni siquiera usando barbijo, Sí, lo vi. Lo cual me pareció escandaloso realmente. Yo entiendo que, bueno, allá en junio empieza a hacer más calor, el tema del barbijo es más molesto, pero realmente hubo eso que decían de la nueva normalidad que iba a haber, yo realmente no lo veo en este momento, y por ahí en Europa estamos viendo cómo sería el post-coronavirus. Realmente se ve una situación en la cual no hay una conciencia de lo que pasó, y realmente los franceses se mostraron en algún punto como
rompiendo esas reglas de lo que decía Macron, del confinamiento, se mostraron enojados con el confinamiento, porque tuvieron un confinamiento largo, no al nivel de lo que está teniendo América Latina, pero sí hasta el 11 de mayo estuvieron en confinamiento. ¿Y pero Con lo cuándo cual, habían, ¿cuándo habían empezado el confinamiento? ¿En marzo? En marzo, sí, también. Un poquito antes que nosotros, sí. Pero bueno, ellos ahora como están en el verano, ya empezaron a abrir un poco el tema del confinamiento y además, bueno, se viene el verano y también no tienen tantos casos, los picos ya los fueron pasando en Europa. Pero bueno, sí, la popularidad de Macron bajó exponencialmente, más de lo que ya venía bajando igualmente. Así que hay que ver qué es lo que puede llegar a resultar para las próximas elecciones en Macron. Sí, Bueno, muy muchísimas concreto. gracias. La última pregunta que me queda, y ya cerramos, porque la verdad es que es muy completo. ¿Cuál es justamente el panorama para las próximas elecciones? ¿Cómo lo ves a Macron y cómo la ves a Marine Le Pen? Bueno, a Marine Le Pen, el cambio de discurso que hizo con respecto el cambio de el nombre del partido, ahora se llama Rassemblement National, y también cambió el discurso en cuanto a que ya no aboga por el tema de la salida de la Unión Europea, porque ella vio una afectación importante en el sentido de que las elecciones del 2017 ellos esperaban, de parte del Frente Nacional, esperaban una victoria un poco más importante, digamos, ¿no? Tuvieron un caudal de votos de 33%, 36% más o menos. Ellos esperaban un 40% más o menos, con lo cual dieron una posible, digamos, unos resultados que no habían sido esperados realmente. Con lo cual hizo un cambio de discurso importante en cuanto al tema de las instituciones europeas, porque también eso dio un poco de susto en la población. La población joven, por ejemplo, no conoce lo que es no pertenecer a la Unión Europea y lo que es el franco. ¿Se me explicó? Hay muchas, las generaciones nuevas ya nacieron con lo que sería el euro, claro, se favorecen del espacio Schengen, que justamente Marine Le Pen dice terminar con eso, lo que sería volver a las fronteras, claro, volver a las fronteras nacionales, con lo cual hay muchos jóvenes hoy favorecidos por lo que sería la zona Schengen y lo que sería el funcionamiento de la Unión Europea, aunque también podemos hacer críticas a la institución. Yo creo que es importante ver cómo va creciendo el partido del Frente Nacional, cómo va cambiando de algún punto su discurso para poder agarrar electores de otros lados también. Pero realmente no sé si podría llegar a ganar elecciones a ese nivel. Sí que Macron tiene una popularidad cada vez peor, como decía antes, y bueno, la reelección no la creo posible. Habría que ver un poquito más adelante a ver cómo sale el tema de la pandemia y bueno, a ver cómo se puede encarar para las próximas elecciones. Claro, ¿cómo manejan esta crisis futura? Esta crisis económica, social, todo. A ver cómo es el post-coronavirus, claro, porque ahora Macron también está sacando un plan con lo que sería Alemania, entre Alemania y Francia, y bueno, hay que ver si se da la aprobación, hay problemas con los países de Europa del Norte, pero hay que ver cómo sigue la cuestión. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias.